Buen día. Queremos saber que nos cuente detalles acerca de este amparo a través de que estudiantes de Derecho han logrado que haya desfibriladores en espacios públicos y privados. Cuéntenos. Exactamente. Hay una ley desde el año 2015 que se llama la Ley para Prevenir la Muerte Súbita, que es una muy buena ley y preveía que el Poder Ejecutivo en 180 días tenía que reglamentarla. Claro. En concreto, a lo que a nosotros nos interesaba es que tenía que establecer en qué lugares públicos o privados de acceso público tenían que instalarse los desfibriladores. Esos 180 días no se cumplieron y entonces desde la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho del Austral, en el año 2019, a raíz de iniciativa de los alumnos, ¿no? Claro. Interpusimos un amparo contra el Poder Ejecutivo para que se lo condene, en definitiva, que establezca dónde tienen que estar los desfibriladores automáticos. Y la semana pasada obtuvimos sentencia favorable de un juzgado federal que quedó firme y le dio 30 días para reglamentar y que ya está corriendo ese plazo de 30 días. ¿Y cuándo vence? ¿Cuándo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo tenga que reglamentar y poner en marcha la ley? Bien, los 30 días se empiezan a contar a partir de este miércoles, así que por fin de año ya deberían haber cumplimentado con la ley. Y ahí me llama mucho la atención esto de qué ha pasado en los estudiantes para que lo que en principio es una clínica de aprendizaje finalmente termina traduciéndose en una presentación concreta y que si el Poder Ejecutivo responde va a beneficiar mucho a la sociedad. Bueno, es que lo que buscamos es justamente lo que usted acaba de decir al final. La clínica jurídica es una materia más, como puede ser derecho administrativo, que es la otra que doy. Y ahí lo que nosotros les pedimos a los alumnos es que busquen a su alrededor casos de interés público, de repercusión social, que les genere conciencia social y que puedan poner la profesión al servicio de la sociedad desde una visión solidaria. Entonces los alumnos tienen que buscar esos casos, nos los tienen que presentar en una página y luego convencerlos al resto de los alumnos y a los profesores que lo dirigen, en este caso soy yo y luego el profesor Echeverry, de llevar el caso. Hubo un alumno en el 2019 que detectó el problema con esta ley, que como le digo es una muy buena ley, pero al no estar reglamentada no existe todavía la obligación de tener desfibriladores en lugares públicos o privados de acceso público. Claro. Y esto es íntegramente, bueno, se hace con la dirección de los profesores, ¿no? Que son demandas que trabajamos con los alumnos, que las presentamos y que las van siguiendo. Entonces, hoy tenemos alumnos de cuarto año que llegan a la Corte Suprema, que no es muy fácil, y ganaron ante la Corte Suprema, en otro caso muy reciente, de hace un mes que tuvimos, y ahora acaban de ganar un juicio que es importante porque, no lo exagero, vamos a salvar vidas con esto. Y este caso del que nos hacía referencia recién, hace segundos, ¿de qué trata? ¿El otro caso? Sí. El otro caso es la ley de contrato de trabajo. Tiene un artículo que dice que las empresas tienen la obligación de tener guarderías y salas maternales a partir de cierta cantidad de empleadas mujeres. Y pongo énfasis en esto, ¿no? De trabajadoras mujeres. Pero la cantidad a partir de las cuales, o de la cual hay que tener estas guarderías, lo tenía que definir el Poder Ejecutivo. Pasaron 47 años. No, ese es el número. Pasaron 47 años sin que se reglamentara la ley, entonces no estaba la obligación. Y las mujeres que demandaban a las empresas perdían sistemáticamente las demandas. Entonces, ahí desde la clínica lo que hicimos fue un amparo contra el Poder Ejecutivo para que defina la cantidad, y acá vuelvo sobre el énfasis que hice antes, no solo de empleadas mujeres, sino de empleadas y empleados, trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque una ley del 74 se dio en el marco de una sociedad que tiene una forma de pensar que hoy es distinta. Seguro. Y el cuidado de la familia, o de los chicos en este caso, es compartido entre el padre y la madre. Y además también como una forma de proteger a la mujer, porque imagínese, por poner cualquier número, que la ley dijera a partir de 50 trabajadoras mujeres hay que poner guarderías. ¿Qué va a hacer la empresa? Tiene 49 mujeres, no contrata ninguna más. Claro. Y Totalmente. la Corte, en este caso la Corte, en un fallo que es histórico,
porque es la primera vez en la historia de la Corte que condena al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley y dice que lo que omitió es inconstitucional, habla justamente de esta inconstitucionalidad, habla de la igualdad de género, diciendo que esto tiene que ser tanto para trabajadores como trabajadoras, habla de la preservación de la familia, de los derechos del niño por los tratados internacionales de derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Es un caso muy importante. Muy importante. Julio, ¿cómo te va? Buen día. Vuelvo Buen día. a este amparo de los desfibriladores que tienen que estar en espacios públicos y privados. Preguntarte primero, a ver, ¿qué es un desfibrilador? Si hay que capacitarse para utilizarlo y si ya está definido cuáles van a ser los espacios públicos y privados donde van a estar. Bien, es muy buena tu pregunta y te agradezco que me la hayas hecho porque me sirve para aclarar algunas cuestiones que a veces la gente se confunde. Todavía no está la cantidad o en qué lugares. Eso es lo que tiene que definir el Poder Ejecutivo. El desfibrilador lo que hace es prevenir la muerte súbita. El 70% de los paros cardíacos se da en lugares fuera del ámbito hospitalario. Y el 25% de los adultos muere en la calle de muerte súbita porque no se pudo actuar en forma inmediata. ¿Qué significa? Que desde el momento en que piensan los síntomas, y los síntomas son que la persona se desploma, pierde la conciencia, no respira normalmente y no tiene pulso, hay menos de una hora para actuar y poder salvarle la vida. Y esto, para decirlo de manera sencilla, yo no soy médico, pero es la forma en que me la explicaron, es cuando se produce una fibrilación en el corazón, que es un caos en el corazón. Es decir, un problema eléctrico que hace que bombee mal, que entonces no llegue el oxígeno al resto del cuerpo y se producen los síntomas. Ante eso lo que hay que hacer, en primer lugar, llamar a emergencia. Luego comenzar con los trabajos de resucitación hasta que tengamos el desfibrilador. Y el desfibrilador no es algo complejo de utilizar. Uno se pone un parche, uno no, me refiero, el que está con esa persona le pone un parche abajo de la clavícula derecha, otro parche se pega abajo de la axila izquierda, y el aparato le indica todo. Tiene que usted que le dice que hay que tocar el botón y le va mostrando con luces. Si no es complejo, no hay que ser enfermero, no hay que ser médico. Con una capacitación de 1 a 2 horas ya lo puede manejar cualquiera. Pero eso es importante, a ver, tener la capacitación, porque, a ver, no sé si hay contraindicaciones en utilizar un desfibrilador cuando no es necesario. Bueno, los desfibriladores automáticos no se activan cuando no es necesario. Bien. Pero coincido con usted en que es indispensable la capacitación y eso está previsto en la ley. La ley prevé que en aquellos lugares donde tengan que instalarse los desfibriladores, el titular de ese lugar tiene que capacitar a las personas y siempre, por lo menos, tiene que haber una persona que sepa manejar el desfibrilador. Por otro lado, la ley insiste en que hay que hacer planes de concientización en la sociedad sobre lo que significan los lugares cardioasistidos, como si también las prácticas de RCP y el uso de los desfibriladores. Y eso hay que incluirlo en la currícula de los colegios de la secundaria y en los institutos superiores, de manera de capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Bien, doctor, entonces ustedes van a estar muy pendientes porque en el caso de que el gobierno no cumpliera con esta decisión, ¿cuál va a ser el próximo paso? Bueno, sería gravísimo, porque en este caso estamos frente a una orden de la justicia que ordena reglamentar en 30 días. Sí. Si no lo hace, estamos frente a una desobediencia judicial, que desde el punto de vista republicano y de la división de poderes es muy grave. Nosotros lo vamos a estar siguiendo desde la clínica jurídica de abogacía junto con los alumnos, y si no lo hacen dentro del plazo de 30 días, podemos pedir que se apliquen multas y sanciones al Poder Ejecutivo, y eventualmente incluso se puede evaluar si hay alguna figura penal, como puede ser desobediencia judicial o violación de los deberes de funcionario público. Pero vamos a estar atrás porque, insisto, salvar vidas en este caso es sencillo, y en eso es lo que nosotros queremos, que se salven vidas. Claro. Doctor, la provisión, o en todo caso, para que el gobierno cumpla con esta decisión de colocar desfibriladores automáticos para uso personal no médico en lugares como centros deportivos, aeropuertos, estaciones de trenes, subterráneos, complejos de oficinas, centros sanitarios y comerciales,
¿El gobierno tiene que proveerlos o tiene que pedir, en todo caso, a las empresas privadas que garanticen que haya en esos lugares los desfibriladores? Sí. El Estado va a tener que poner los desfibriladores en sus dependencias y en los lugares públicos. Sí. En los lugares privados de acceso público, que son muchos de los que usted mencionó, como puede ser un shopping, edificios de oficinas, ahí corre por cuenta del titular. Bien. Pero la inversión no se crea que es muy alta. Es decir, un desfibrilador, que hay distintos modelos, como todo, ¿no? Y distintas marcas, en promedio sale 200.000 pesos. Que yo le digo 200.000 pesos para salvar una vida, me parece que no es nada. Seguro. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. No, les agradezco a ustedes por haberme escuchado y dar la oportunidad de difundir esto. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Julio Camadira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.